Imagina esto. Estás en el mar de Noruega, siglo XVIII. El cielo es de un color gris plomizo y las olas son montañas negras que se estrellan contra el casco de tu barco ballenero. El Esperanza rota. La madera cruje como si fueran huesos viejos bajo una presión insoportable. Hueles la sal, el pescado podrido y el miedo agrio que emana de los hombres a tu alrededor. Llevan días en esta tormenta, pero esto no es una tormenta normal. El viento no aúlla, sino que parece sisear, como si una serpiente del tamaño del horizonte estuviera exhalando. Estás empapado hasta los huesos, tus manos están en carne viva por las cuerdas, y cada instinto te grita que algo antinatural está a punto de suceder, algo para lo que ningún mapa te preparó. De repente el vigía grita. No es un grito de advertencia, es un chillido de puro terror animal. Dios nos ampare. Está aquí. El barco se detiene de golpe, no como si hubiera chocado contra rocas, sino como si algo lo hubiera agarrado desde abajo. La tensión es asfixiante. Entonces la proa del barco se levanta del agua, 20, 30, 40 pies en el aire. Los hombres caen deslizándose por la cubierta resbaladiza. Y entonces lo ves. Un tentáculo, más grueso que el mástil principal, color rojo sangre y cubierto de ventosas del tamaño de platos, se estrella contra la cubierta, partiendo la madera como si fuera papel mojado. El grito es unánime. Kraken. El caos es total. Es un terror físico, algo que puedes ver y oler. El aire se llena del hedor a amoníaco y salmuera antigua que desprende la bestia. Otro tentáculo emerge, y otro. El barco está siendo abrasado, triturado. Ves hombres arrastrados por la borda, sus gritos cortados abruptamente por el estruendo de la madera rota y el rugido del mar. El Kraken es una pesadilla biológica, un amasijo de músculos, ventosas y un ojo horrible y lechoso del tamaño de un barril, que parece mirarlos a todos con una inteligencia fría y calculadora. Es el depredador alfa del océano, la peor pesadilla de un marinero hecha realidad. Pero aquí es donde la historia se tuerce. El capellán del barco, un hombre llamado Elias Thorne, está de pie cerca del timón roto. Está pálido como un muerto, temblando violentamente, pero no está mirando los tentáculos que destrozan su mundo. Ni siquiera mira el pico gigante, como el de un loro infernal que emerge del centro de la masa para morder el casco. Sus ojos están fijos en el agua debajo del Kraken. Está agarrando su cruz de madera con tanta fuerza que sus nudillos están blancos, y sus labios se mueven en una oración silenciosa, una que no es para salvarse, sino una de reconocimiento. El agua alrededor del Kraken no está simplemente agitada por la lucha, parece hervir. No son las olas de la tormenta, es un hervor profundo, como si una caldera geotérmica del tamaño de una ciudad se hubiera abierto debajo de ellos. Una oscuridad impenetrable, una mancha de tinta en la realidad, está ascendiendo desde las profundidades abisales. Es una sombra tan vasta que hace que el colosal Kraken parezca un simple cebo en un anzuelo. La sombra no tiene forma definida, es solo grande, incomprensiblemente grande. Lo suficientemente grande como para tragarse la tormenta, el barco y al propio monstruo que los está matando. Elias Thorne deja caer su cruz. El terror en su rostro es diferente al de los otros marineros. Ellos mueren de miedo físico, él muere de pavor teológico. Comienza a murmurar, lo suficientemente alto como para ser oído por encima del caos. ¿Puedes tú pescar con anzuelo al leviatán o sujetar su lengua con una cuerda? No es una pregunta para los hombres. Es una cita del libro de Job. En ese instante, los marineros que aún viven se dan cuenta de la verdad. No están siendo cazados por un monstruo. Están presenciando una ejecución. El Kraken no había venido a por ellos. Estaba huyendo de algo más. La última cosa que ven antes de que el Esperanza rota sea arrastrado hacia abajo no son los tentáculos, sino la sombra que se cierra. El Kraken es silenciado en un instante. ¿Qué sucede cuando el monstruo que caza a tu monstruo finalmente aparece? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que el terror que conocías, el terror que nombrabas en tus mapas, era solo el perro guardián de un horror mucho más antiguo, uno que ni siquiera se molesta en reconocer tu existencia mientras te borra del mapa? Esa es la verdadera pesadilla. Esto nos lleva al corazón de nuestro misterio. Durante siglos, los marineros contaron historias del Kraken. Eran historias de supervivencia, de batallas, de cómo evitar sus cotos de caza. Pero cuando se mencionaba el nombre Leviatán, el tono cambiaba. Los marineros experimentados, hombres que habían luchado contra piratas y sobrevivido a huracanes, palidecían. Se negaban a hablar de ello. Guardaban silencio, miraban sus jarras de cerveza y hacían la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque este nombre inspiraba un tipo diferente de miedo, un miedo silencioso y paralizante. La respuesta es aterradora. El Kraken, por monstruoso que fuera, era un animal. Era carne y sangre. Podía ser combatido, tal vez incluso asesinado.
Pero el Leviatán, eso era otra cosa. No era solo un depredador alfa, era una fuerza de la naturaleza, un instrumento de ira divina, o tal vez el propio caos primordial que existía antes que el tiempo. El Kraken quería comerte. El Leviatán era la prueba de que tu existencia entera, tu fe, tus barcos y tus dioses, eran una broma insignificante frente a la inmensidad oscura e indiferente del abismo. Para entender el pavor que inspiraba el Leviatán, tenemos que ir más profundo que cualquier barco hundido. Hoy no vamos a contar solo cuentos de monstruos marinos. Vamos a rastrear el ADN de una pesadilla. Nuestro viaje nos llevará a las aguas turbias de las leyendas ugaríticas, donde él era la serpiente de 7 cabezas del caos. Seguiremos su rastro hasta los textos sagrados, donde se convierte en la creación más incomprensible y terrible de Dios. Vamos a diseccionar por qué el Kraken se convirtió en un animal para cazar, mientras que el Leviatán siguió siendo y sigue siendo el abismo que nos devuelve la mirada. Para encontrar la raíz de este terror, debemos viajar mucho más atrás del siglo XVIII. Nuestros barcos de madera y cañones son inútiles aquí. Debemos ir a la cuna de la civilización, a la antigua ciudad-estado de Ugarit, en la costa de la actual Siria, alrededor del 1400 a.C. Aquí, la gente no temía el mar por ser profundo o estar vacío. Lo temían porque estaba lleno. Para ellos, el Mediterráneo no era una ruta comercial. Era el cuerpo físico del caos, una entidad viviente y furiosa que amenazaba constantemente con tragarse la frágil tierra que habían reclamado. El orden era una pequeña isla de arena en un océano infinito de desorden. En sus tablillas de arcilla no escribían sobre el Leviatán, escribían sobre Lotu o Litanu. Lo describían como la serpiente sinuosa y la serpiente poderosa de 7 cabezas. Esto no era un simple monstruo marino. Era la mascota del dios del mar, Yam. Lotu era la personificación de ese caos primordial. Cada ola que rompía en la orilla no era solo agua, era el coletazo de la serpiente. Cada tormenta en el mar no era un fenómeno meteorológico, era Lotu retorciéndose en su ira, amenazando con deshacer la creación y devolver el mundo a la nada fangosa de la que provino. El miedo no era ser comido, el miedo era ser borrado. El héroe de estas historias era el dios de la tormenta, Baal. Baal era el campeón del orden. Él era quien traía la lluvia dadora de vida, quien mantenía las estaciones en equilibrio. Su gran batalla no fue contra un rey humano, fue contra el mar, fue contra Yam y su campeón, Lotu. Las leyendas ugaríticas describen esta batalla con un terror visceral. No es una pelea limpia. Baal usa garrotes mágicos, golpea a Lotu y la tierra tiembla. El mar hierve. Es una lucha cósmica donde la supervivencia misma de la humanidad pende de un hilo, y nosotros solo somos los espectadores aterrorizados en la orilla. Imaginen ser un antiguo comerciante ugarítico. Estás en tu barco de cedro, apenas capaz de manejar las olas costeras. Miras hacia el horizonte azul y no ves oportunidad. Ves el campo de batalla de los dioses. Sabes que debajo de tu frágil casco, la serpiente de 7 cabezas está allí, dormida pero no muerta, encadenada temporalmente por Baal. Cada crujido de la madera, cada ola inesperada es un recordatorio de que el caos solo está contenido, nunca derrotado. Este fue el primer terror. El monstruo no era un animal, era una parte fundamental y rebelde del universo. Un monstruo que podías matar era un problema. Un monstruo que era el propio océano era un apocalipsis esperando a suceder. Con el tiempo, estas historias se filtraron a través de las culturas. Los cananeos, los fenicios y crucialmente los antiguos hebreos, todos vivían a la sombra de este mar caótico. Cuando los escritores hebreos comenzaron a compilar sus propios textos sagrados, absorbieron estas imágenes. El mar siempre fue un lugar de terror en el Antiguo Testamento. No es un lugar de vida como el río Nilo para los egipcios. Es el lugar de donde viene el diluvio. Es el lugar que debe ser partido para que el pueblo elegido pueda escapar. Es el hogar de monstruos. Y el más grande de ellos estaba a punto de cambiar de nombre. Lotu, la serpiente de 7 cabezas, renació en la tradición hebrea. Su nombre se convirtió en Leviatán, una palabra hebrea que se cree significa el retorcido o el enrollado. Pero algo fundamental cambió en esta transición. En Ugarit, Lotu era el enemigo de los dioses, una fuerza del caos que debía ser derrotada para que el mundo pudiera existir. Era el mal primordial contra el bien cósmico. La lucha de Baal contra Lotu era la historia de cómo se estableció el orden. Pero para los hebreos, con su concepto de un único Dios todopoderoso, esta narrativa presentaba un problema filosófico aterrador. Si Dios es uno y si Dios es todopoderoso y creador de todo, ¿quién creó al Leviatán? Si Lotu era el enemigo de Baal, ¿era el Leviatán el enemigo de Dios?
La respuesta a la que llegaron los antiguos escritores fue mucho más inquietante. No, el Leviatán no era el enemigo de Dios, no era un Dios rival, no era una fuerza independiente del caos. En esta nueva teología, el Leviatán era algo peor. Era una creación de Dios, era su mascota, era una herramienta. El caos no era algo que Dios combatía, era algo que Dios poseía y desataba a voluntad. Este es el primer giro oscuro de la leyenda. El monstruo ya no es el villano en la historia de un héroe. El monstruo ahora es la prueba del poder del héroe. Imagina el terror que esto infunde. Ya no puedes rezarle a un Dios para que te proteja del monstruo. El monstruo pertenece al Dios al que le rezas. Está allí en las profundidades, no por accidente, no por maldad propia, sino porque fue puesto allí a propósito. Y si te encuentras con él, no es mala suerte. Es la voluntad divina. Es Dios recordándote que el océano no te pertenece y que tu vida pende de un hilo que él sostiene. Los primeros signos de esta desviación son sutiles pero escalofriantes. En el Salmo 74 el salmista alaba a Dios diciendo: Tú partiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de los monstruos en las aguas, tú aplastaste las cabezas del Leviatán. Aquí suena como la vieja historia de Ugarit, Dios derrotando al caos. Es una historia de consuelo. Dios luchó contra el monstruo por nosotros, venció al caos para que pudiéramos vivir. Es una historia de orden establecido donde el terror ha sido contenido y domesticado. Pero esta no sería la última palabra sobre la criatura. El verdadero horror estaba gestándose en otro texto. Una historia diferente estaba siendo contada. Una que eliminaría todo ese consuelo. ¿Qué es más aterrador? ¿Un monstruo que puedes matar o uno que es una parte esencial e intocable del universo? La respuesta vendría en forma de un hombre que perdió todo. Un hombre al que Dios decidió poner a prueba. Y la prueba final, la demostración de poder que silenció toda queja humana, no fue un milagro de creación, fue la exhibición de la criatura más aterradora jamás concebida. El Leviatán estaba a punto de hacer su verdadera entrada. El verdadero punto de inflexión, el momento en que el Leviatán pasó de ser un mito de batalla a una pesadilla existencial, ocurre en la historia de Job. Aquí es donde el monstruo se gradúa del folclore al terror teológico. Job es un hombre bueno que lo ha perdido todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Sentado entre cenizas, rascándose las llagas, exige una respuesta de Dios. No pide alivio, pide comprensión. Exige saber por qué el universo, que él creía moral, se ha vuelto tan caótico y cruel. Quiere que Dios justifique sus acciones. Es el grito de la humanidad contra la injusticia del destino. Y Dios finalmente responde. Habla desde un torbellino, no con palabras de consuelo, sino con una tormenta de preguntas retóricas. No da una explicación sobre el bien y el mal. En lugar de eso, le da a Job un recorrido por la creación, una demostración de poder puro y amoral. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta. Habla de las estrellas, del amanecer, de cómo la nieve es su arsenal de guerra. Es un monólogo aterrador que no busca consolar a Job, sino empequeñecerlo. Está diseñado para mostrarle a Job que él no es el centro del universo, que ni siquiera es una nota a pie de página relevante. Después de aplastar el ego de Job con la cosmología, Dios desata su argumento final. Es la carta de triunfo del terror divino. Comienza con Behemoth, el gigante terrestre. Pero eso es solo el acto de apertura. Dios entonces dirige la atención de Job al abismo, al mar profundo y oscuro, y dice: ¿puedes tú pescar con anzuelo al Leviatán? ¿O sujetar su lengua con una cuerda? Esta no es una pregunta real, es una burla. Es Dios diciendo: ¿crees que el mundo es caótico? Ni siquiera has visto mi caos domesticado. ¿Crees que eres poderoso? Intenta jugar con mi mascota. La descripción que Dios da del Leviatán congela la sangre. No es el kraken, no es un calamar. Dios describe una criatura cuyas hileras de escamas son su orgullo, trabadas entre sí como con sello apretado. Dice que su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Habla de un terror que mora alrededor de sus dientes. Cuando se levanta, los fuertes tienen temor, y a causa del quebrantamiento quedan fuera de sí. Esta es la descripción de un evento apocalíptico blindado. Un dragón acorazado del tamaño de una cordillera que escupe fuego y vive en el fondo del mar. Aquí es donde el terror cambia de marcha. Pasa de lo físico a lo metafísico. El kraken es un riesgo laboral. Te agarra, te ahoga, te come. Es horrible, pero es comprensible. Es un depredador. Pero el Leviatán, según la propia descripción de Dios, es invencible. Sobre la tierra no hay quien se le asemeje, criatura hecha sin temor. Dios no lo creó para comer, lo creó para gobernar.
Lo creó para ser la encarnación viviente de un poder tan absoluto que la moralidad humana ni siquiera puede registrarse en su escala. El kraken es un animal. El leviatán es una declaración. Job finalmente entiende, y es una verdad que lo rompe. La respuesta de Dios a la pregunta, ¿por qué sufren los justos?, es, en efecto, mira a mi monstruo marino que escupe fuego. Yo lo hice. ¿Y tú quién eres? El leviatán es la prueba viviente de que el universo no gira en torno a la humanidad. Es la prueba de que el poder de Dios es vasto, incomprensible y aterradoramente indiferente. El kraken mata tu cuerpo. El leviatán destruye tu alma al demostrar tu absoluta insignificancia. Es el terror de saber que no eres nada. El monstruo no es el enemigo de Dios. Es su herramienta de demostración. Es el rey sobre todos los hijos de soberbia. Si alguna vez la humanidad se vuelve demasiado arrogante, si alguna vez olvidamos nuestro lugar, Dios no necesita enviar otro diluvio, solo necesita recordarnos lo que duerme en el abismo. El leviatán existe como el antídoto divino para el orgullo humano. Job, al escuchar esto, se rinde por completo, pone su mano sobre su boca. No hay nada que decir. ¿Cómo puedes discutir con el dueño de una criatura así? Esta idea es 1000 veces más aterradora que cualquier bestia de 7 cabezas. El caos de Ugarit, Lotu, era algo que los dioses combatían para nosotros. El caos del libro de Job, Leviatán, es algo que Dios controla y posee. Es un caos con correa, y esa correa es sostenida por una inteligencia que no está obligada por nuestras reglas de justicia o equidad. El mar, para cualquiera que leyera y creyera este texto, dejó de ser un simple cuerpo de agua. Se convirtió en la jaula de la bestia de Dios, un recinto del que solo estamos separados por la voluntad divina. El contraste es absoluto. El kraken es un depredador. Caza para sobrevivir. Sigue reglas biológicas, por muy monstruosas que sean. Se puede entender, estudiar, quizás incluso matar, como cualquier otro animal. Pero el leviatán no caza. Existe. Existe para demostrar un punto teológico. No tiene hambre, tiene un propósito. Es el terror de lo arbitrario. Es el monstruo que te mira y te ve tan insignificante que ni siquiera vale la pena comerte. Solo vale la pena que sepas que él está allí y que tu vida es un privilegio que puede ser revocado en cualquier momento, sin explicación. Este terror teológico no se quedó confinado a los pergaminos sagrados. Como era de esperar, esta idea, la idea de un monstruo herramienta divino esperando en el abismo, se filtró fuera de los púlpitos. Se derramó en las mentes de los hombres comunes. Se deslizó en la tinta de los cartógrafos que dibujaban los límites del mundo conocido. Se convirtió en el miedo fundamental que acechaba en los puertos y en las cubiertas de los barcos. El monstruo metafísico estaba a punto de convertirse en un obstáculo muy real para la exploración humana y en un símbolo perfecto para el miedo que nos gobierna. El miedo nacido en ese torbellino en el desierto no se quedó en las páginas de un libro. Se filtró, se escurrió de los púlpitos de las iglesias, goteó por las vidrieras y corrió por las calles empedradas hasta llegar a los muelles. Este terror teológico, esta idea de la mascota apocalíptica personal de Dios, se convirtió en el lecho de roca sobre el que se construyeron siglos de pavor marítimo. Ya no era solo una historia que contaban los sacerdotes para mantener a la gente a raya. Se convirtió en la razón por la que el océano era, en su esencia, aterrador. Le dio un nombre y una forma, o más bien una aterradora falta de ella, a lo desconocido. Piensa en un marinero medieval en un puerto de Bristol o Lisboa. Es casi seguro que es analfabeto. Nunca ha leído el libro de Job, pero ha escuchado los sermones. Ha visto las gárgolas y las extrañas criaturas marinas talladas en la piedra de la catedral. El sacerdote le ha dicho que más allá del horizonte conocido no hay nada más que la ira de Dios, y que el poder de Dios es absoluto, incomprensible y rápido para castigar el orgullo. Para este marinero, el leviatán no es una alegoría, es una posibilidad muy real que espera en el agua negra y fría bajo el casco. Cada crujido profundo del barco en un oleaje pesado le provoca un sudor frío. ¿Ese es el sonido de la madera tensándose? ¿O el sonido de una escama del tamaño de un escudo rozando la quilla? Aquí es donde el miedo se vuelve tangible, donde se dibuja literalmente en el mapa del mundo, cuando los cartógrafos del Renacimiento se sentaban a dibujar los bordes del mundo conocido. No estaban simplemente adivinando, estaban advirtiendo. Dibujaban monstruos marinos grotescos, serpientes gigantescas enroscadas en medio del Atlántico, criaturas con colmillos esperando para devorar barcos. Esas famosas frases en latín, hic sunt dracones, aquí hay dragones, no eran un adorno artístico, eran una advertencia literal. Pero dragón era un término genérico para el terror.
Aunque dibujaban serpientes, la idea que estaban canalizando, el miedo fundamental que les hacía dejar esos espacios en blanco, era el de ese monstruo supremo e intocable. Estaban cartografiando los límites de la paciencia de Dios. Este miedo actuaba como una jaula psicológica. Ya no se trataba solo del peligro físico de la exploración, las tormentas, las rocas, el hambre. Se trataba del peligro espiritual. Navegar demasiado lejos, intentar trazar un mapa de lo desconocido, no era solo ser valiente, era ser arrogante, era tentar al destino, era desafiar el orden natural que Dios había establecido. ¿Y qué mascota guardaba Dios en el abismo precisamente para castigar a los soberbios? El Leviatán. Este monstruo se convirtió en el muro invisible en el borde del mundo, una barrera mental mucho más efectiva que cualquier tormenta o arrecife. ¿Cuántos barcos dieron media vuelta? No por el viento, sino porque el capitán miró fijamente a ese horizonte vacío y sintió que el abismo le devolvía la mirada. Y recordó la historia de Job. ¿Y cómo respondieron las autoridades a esta amenaza? No lo hicieron. No podían. ¿Cómo investigas un mito? ¿Cómo emite un rey un decreto contra el ejecutor personal de Dios? Las autoridades de la época, principalmente la Iglesia y la monarquía que gobernaba por derecho divino, eran las mismas que promovían activamente este miedo. Les convenía. Querían que la gente común tuviera miedo de un poder absoluto, incontrolable y arbitrario. Reforzaba el suyo. El Leviatán no era un problema a resolver. Era una herramienta de control social. La única investigación era la recopilación de más y más historias aterradas de marineros que casi lo vieron, que sintieron su presencia en una calma chicha mortal o en una ola monstruosa que surgió de la nada en un mar tranquilo. Durante siglos, este miedo permaneció en el ámbito de la teología y la superstición. El Leviatán pertenecía a Dios y al océano, pero a medida que el mundo salía del oscurantismo y entraba en la era de la razón y la ilustración, sucedió algo fascinante. El monstruo no desapareció, evolucionó, se adaptó. En un giro aterrador, el Leviatán escapó del océano, se arrastró fuera del agua, cruzó la playa y encontró un hogar nuevo y mucho más oscuro, el alma humana y la propia sociedad. La investigación del monstruo dejó de ser sobre zoología marina y pasó a ser sobre nosotros. El responsable de esta transformación fue un filósofo inglés del siglo XVII llamado Thomas Hobbes. Hobbes vivió el caos sangriento y brutal de la Guerra Civil Inglesa. Miró a su alrededor y vio a los hombres destrozándose unos a otros por la política y la religión. Vio un estado de naturaleza donde no había leyes y describió la vida allí como solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Necesitaba un símbolo, una metáfora para la única cosa que en su opinión podría detener este caos. Un poder soberano tan absoluto y aterrador que la gente renunciaría voluntariamente a todos sus derechos solo para estar a salvo de los demás. ¿Y qué nombre eligió Hobbes para este estado absoluto, este gobierno todopoderoso que era la única alternativa a la anarquía sangrienta? Eligió Leviatán. Esta es una transformación escalofriante. El Leviatán de Hobbes es el gobierno, pero no es un protector benévolo. Es un dios mortal, un monstruo artificial que creamos por puro miedo para salvarnos de nosotros mismos. Al igual que el monstruo del libro de Job, este nuevo Leviatán no es inherentemente bueno o malo. Simplemente es. Su único propósito es mantener a raya el caos, que somos nosotros, con la amenaza de una fuerza abrumadora. El monstruo ya no estaba solo en el mar. Ahora estaba en Londres, en París, en cada palacio y parlamento. Era el hacha del verdugo, el cañón del ejército, el poder del Estado para aplastarte. El horror se completa. El Leviatán comenzó como el caos externo que amenazaba con tragarse a la civilización, Lotu. Luego se convirtió en la herramienta divina usada para humillar a la humanidad y mantenerla en su lugar, Job. Ahora, gracias a Hobbes, se convirtió en el monstruo dentro de la civilización. Es el terror que construimos nosotros mismos para gobernarnos. Tenemos tanto miedo del caos en nuestros propios corazones que voluntariamente construimos una cosa aún más grande y aterradora para mantenernos a raya. El miedo ya no era ser devorado por una serpiente marina. Era ser aplastado por los mismos sistemas que habíamos construido para nuestra propia protección. El monstruo había conquistado la tierra, infiltrándose en la política y la filosofía. Pero mientras los hombres eruditos debatían sobre el Leviatán en sus estudios con paneles de roble, un terror más simple y físico seguía causando estragos en el mar. Los marineros seguían en cubierta, con los nudillos blancos, escudriñando el horizonte no en busca de un concepto filosófico, sino de tentáculos. El otro monstruo, el Kraken, todavía estaba allí. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final. El terror de lo real contra el terror de lo absoluto. El calamar gigante contra la pesadilla de Dios.
Avancemos rápido hasta el siglo XVIII, la cúspide de la era de la vela. La arrogancia humana está en su apogeo. Estamos trazando mapas del mundo. Estamos conquistando continentes. Con cañones, pólvora y cascos de roble, nos hemos convencido a nosotros mismos de que el océano, aunque peligroso, es nuestro para tomarlo. Es la era de los grandes barcos balleneros, hombres que cazan a las criaturas más grandes conocidas por la ciencia. Las hierven y las convierten en combustible para iluminar nuestras ciudades. Creemos, en nuestra soberbia, que nos hemos convertido en los amos de las profundidades. Pero el océano tiene una forma de recordarnos nuestro lugar. Es en esta era donde el Kraken resurge. No como un mito, sino como un peligro operativo. Los balleneros del Atlántico Norte, los mismos que se enorgullecían de luchar contra leviatanes, usaban la palabra para referirse a las grandes ballenas, empezaron a desaparecer. Los supervivientes regresaban con historias que helaban la sangre. No hablaban de tormentas, hablaban de aguas que de repente dejaban de moverse, de una calma mortal. Hablaban de un burbujeo ascendente, como si el mar estuviera hirviendo. Y luego los tentáculos. Eran historias de horror, sí, pero eran historias específicas, biológicas. Describían la piel gomosa, el olor fétido, el ojo gigante y lechoso, el pico capaz de partir un mástil. El Kraken era un terror comprensible. Por monstruoso que fuera, era un animal. Era carne, sangre y hambre. Y como era un animal, los hombres creían que se le podía combatir. Era una pesadilla, pero una pesadilla con la que podías interactuar. Cuando esos tentáculos subían por la borda, los hombres no solo rezaban, luchaban, preparaban los cañones cargados con metralla, afilaban los arpones, cogían hachas para cortar la carne que los agarraba, hablaban de estrategias desesperadas como apuntar al ojo o tratar de prenderle fuego. Era una batalla, una que casi siempre perdían, pero seguía siendo una batalla entre criatura y hombre. Aquí es donde pagamos la promesa de nuestro título. El enfrentamiento final no es solo físico, es conceptual. Tienes al Kraken, el terror biológico del siglo XVIII. Es real, es tangible, tiene tentáculos, un pico, un ojo. Puede, en teoría, ser herido y asesinado con suficientes cañones y coraje. Es el monstruo que los hombres aprendieron a nombrar y en raras ocasiones a sobrevivir. Es el diablo que conoces, el depredador alfa del océano tal como lo entienden los hombres. Es el monstruo que se puede escribir en los libros de zoología. Ahora, pongamos a ese monstruo en el mismo escenario que el Leviatán. Vuelve a ese barco que se hunde, el Esperanza rota. El Kraken está en medio de su frenesí asesino. Es el rey de este dominio. Es todo músculo y furia. Pero entonces, como describió el capellán Thorne, el agua debajo del Kraken empieza a hervir. La temperatura del mar sube 20 grados en 30 segundos. El Kraken, el depredador supremo, de repente deja de atacar el barco. Sus movimientos cambian. Ya no son depredadores. Son frenéticos, son de pánico. Ese ojo gigante y frío que momentos antes miraba a los marineros con hambre, ahora se gira hacia abajo, hacia la oscuridad ascendente, con un terror absoluto. Y entonces la revelación. El Leviatán asciende, pero no es carne, no son tentáculos. Los marineros supervivientes y el propio Kraken ven lo que Job describió. Es una curva en el horizonte que confunden con una cadena de islas hasta que se mueve. No es piel. Son escamas negras, aceitosas, del tamaño de la cubierta de un barco, entrelazadas tan perfectamente que ningún arpón podría encontrar un hueco. No ven una cabeza, no ven un ojo, solo ven una extensión de armadura impenetrable, una montaña viva que se eleva desde el abismo, tan vasta que hace que el Kraken parezca un gusano de sebo. El Leviatán no ataca, simplemente emerge, y al hacerlo, el agua a su alrededor se convierte en vapor. El aire sisea. De entre las placas de su armadura se filtra un calor que quema el aire, un vapor sulfuroso. Es exactamente como Dios se jactó ante Job. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. No está escupiendo fuego activamente. Su propia biología, si se le puede llamar así, es geotérmica. Es un reactor nuclear viviente. El Kraken es un depredador. El Leviatán es un evento apocalíptico. El Kraken, atrapado en esta marea ascendente de agua hirviendo y vapor infernal, se retuerce, su carne blanda se cocina, su ojo lechoso se vuelve blanco y opaco por el calor. No hay lucha. Es como si una hormiga fuera atrapada en una erupción volcánica. El Leviatán ni siquiera parece darse cuenta de que el Kraken está allí. No está cazando, simplemente está subiendo. El monstruo más temido por los marineros es aniquilado accidentalmente, como un insecto en un parabrisas. Este es el descubrimiento impactante.
Esta es la verdad en el corazón del terror silencioso. El Kraken temía al Leviatán. El depredador alfa tenía su propio depredador, un depredador tan por encima de él en la cadena alimentaria que la palabra depredador ya ni siquiera se aplica. Es una fuerza de la naturaleza. El Kraken mata para comer. El Leviatán existe como la prueba viviente del poder de Dios, indiferente a todo lo que está debajo de él. Piensa en las implicaciones. ¿Cuántas historias de ataques de Kraken no fueron ataques en absoluto? ¿Cuántas veces un calamar gigante agarró un barco no por hambre, sino por puro pánico, tratando de aferrarse a algo mientras huía de la verdadera amenaza que subía desde el abismo? Los marineros del siglo XVIII no estaban en la cima de la cadena alimentaria, ni siquiera estaban en el medio. Eran solo el ruido de fondo, el daño colateral en una guerra entre el terror biológico y el horror teológico. ¿Y qué pasó después de ese enfrentamiento? ¿Cuál fue el destino de estos dos titanes? Para uno de ellos, el destino fue el juicio, pero no un juicio de Dios, sino un juicio de los hombres. A medida que el siglo XVIII dio paso al XIX, la superstición comenzó a retroceder ante el avance implacable de la ciencia. La era de la razón exigía luz, exigía respuestas, exigía que los monstruos salieran de las sombras y fueran catalogados. Y el Kraken, siendo una criatura de carne y hueso, fue el primero en ser arrastrado pataleando a la sala del Tribunal de la Zoología. Su juicio comenzó en 1857. El zoólogo danés Japetus Steenstrup no se enfrentó a la bestia en el mar. Se enfrentó a su pico, un pico gigantesco, gomoso y parecido al de un loro, recuperado del estómago de un cachalote. Steenstrup lo examinó, lo midió y le dio un nombre. De repente, el terror de los mares, el asesino de barcos, el Kraken, tenía un nombre en latín, Architeuthis dux, el calamar gigante. El monstruo había sido capturado por la taxonomía. El terror se convirtió en una entrada en un libro de texto. Esta fue la verdadera muerte del Kraken. No fue asesinado por arpones, sino por la disección. Fue domesticado por la ciencia. Una vez que tuvo un nombre, una especie y un lugar en el árbol de la vida, el miedo que inspiraba cambió. Se transformó. Pasó del terror primordial a la curiosidad científica. Ya no era la ira del mar. Era una maravilla biológica. Queríamos encontrarlo, sí, pero no para huir de él, sino para fotografiarlo, medirlo, exhibirlo en un museo. Su castigo fue la pérdida de su misterio. Fue reducido de una pesadilla a un espécimen. Pero ¿y el Leviatán? ¿Qué pasó con él en este gran juicio de la Ilustración? Aquí es donde el verdadero horror se asienta en tu pecho. El Leviatán escapó. No se encontró ningún pico. No se recuperó ninguna escama blindada. No hay un Architeuthis Leviathan en ningún libro de texto. La ciencia, que había diseccionado tan limpiamente al Kraken, no pudo poner sus manos sobre esta otra cosa. No había nada que catalogar. No había cuerpo que diseccionar. No había evidencia. El Leviatán permaneció en las sombras, intacto, sin nombre científico, tan amorfo e invencible como siempre. Mientras el Kraken era rebajado al reino de la biología, el Leviatán era ascendido, o más bien se retiró. Dejó las profundidades físicas del océano y se trasladó a un abismo mucho más oscuro e inaccesible, las profundidades de la psique humana. El Leviatán se convirtió en el horror que permanece, el miedo que la ciencia no puede explicar ni disipar. Se convirtió en la sombra en el fondo de nuestra mente. Ves el legado del Kraken en todas partes. Está en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, el monstruo gigante que el Capitán Nemo puede combatir. Está en Piratas del Caribe, una bestia que puede ser controlada y desatada. El Kraken es el monstruo de película de acción, un adversario físico que puede en última instancia ser derrotado. Es el terror que podemos ver, tocar y por lo tanto en el que podemos clavar un arpón. Pero el legado del Leviatán es más silencioso y 1000 veces más potente. No es el monstruo, es el miedo al monstruo. Es la talasofobia, esa sensación de pánico puro que te invade cuando nadas en aguas abiertas y oscuras y tus pies no tocan el fondo. Es la repentina y abrumadora conciencia de la inmensidad que hay debajo de ti y de la absoluta impotencia que sentirías si algo decidiera agarrarte. Es el sudor frío al mirar un mapa del océano y ver millas de azul profundo e inexplorado. Es el horror cósmico. H.P. Lovecraft entendió esto perfectamente. Su Cthulhu, que yace muerto soñando en la ciudad sumergida de R'lyeh, no es más que el Leviatán con otro nombre. Es la misma idea. Una entidad vasta, antigua, incomprensible e indiferente a la existencia humana. El Leviatán es la sensación de que somos una mota de polvo irrelevante en un universo que no solo no nos ama, sino que ni siquiera se da cuenta de que estamos aquí.
El Leviatán se convirtió en el nombre de todo lo que es demasiado grande para que podamos comprenderlo y demasiado indiferente para que podamos combatirlo. Es el poder de un agujero negro, es la inmensidad vacía del espacio interestelar, es el poder devastador de la bomba atómica, es el miedo de que el universo no tenga ningún propósito moral y que nuestra existencia sea solo un accidente biológico que espera ser corregido por una fuerza que ni siquiera nos considera una amenaza. El Kraken quería comerte. El Leviatán ni siquiera sabe tu nombre. ¿Cuál de los dos te da más miedo? El Kraken es una muerte rápida en el agua. El Leviatán es el terror existencial que te mantiene despierto a las 3 de la madrugada, mirando al techo, sintiéndote pequeño y completamente solo. Al final, el Leviatán ganó. El Kraken se convirtió en un animal. El Leviatán se convirtió en el abismo mismo. Y esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta que realmente importa. El Kraken era real, lo sabemos. El calamar gigante existe, los hemos filmado, los hemos recuperado. Pero, ¿y el Leviatán? ¿Fue siempre solo una alegoría? ¿Fue solo una historia de miedo teológica? ¿Una herramienta poética utilizada por escritores antiguos para describir el concepto del caos o el poder de Dios? ¿Un cuento moral para mantener a Job y al resto de nosotros en nuestro lugar? ¿O fue algo más? ¿Fue un miedo colectivo? ¿Fue la personificación de la fobia humana natural a las profundidades? ¿Un lugar donde no evolucionamos para vivir? ¿Un lugar donde somos intrusos frágiles? ¿Es solo la forma que nuestra mente le da a la presión aplastante y a la oscuridad total del océano profundo? Y esta es la idea que te provocará escalofríos la próxima vez que estés cerca del mar. ¿Y si fue real? Piénsalo. La ciencia domesticó al Kraken en el siglo XIX. Pero ¿qué sabíamos realmente del océano entonces? ¿Qué sabemos ahora? Hemos explorado más a fondo la superficie de la Luna que el fondo de nuestros propios océanos. La fosa de las Marianas, el punto más profundo, tiene casi 7 millas de profundidad. La presión allí supera las 1000 atmósferas. Aplastaría un submarino de acero como si fuera una lata de refresco vacía. Es un reino de oscuridad total, frío glacial y una presión que deforma la materia. Es el entorno más extremo de nuestro planeta. ¿Qué tipo de vida podría evolucionar allí? ¿Qué tipo de criatura no solo sobreviviría, sino que prosperaría en un lugar así? Si una criatura como el Leviatán de Job existiera, un ser con escamas trabadas entre sí como con sello apretado, ese sería el único lugar donde podría vivir. Un lugar donde la presión inimaginable lo habría forjado, no en carne y músculo blando como el Kraken, sino en algo más duro, algo blindado, algo que se parece menos a la biología y más a la geología. Aquí es donde reside la ambigüedad final y más aterradora. El Kraken era un monstruo de la superficie. El Leviatán era un monstruo del abismo. Si es solo una alegoría, podemos dormir tranquilos. Pero si es real, no hemos hecho más que arañar la superficie de su dominio. No lo hemos encontrado porque nunca hemos podido mirar tan profundo. Si el Leviatán es la creación de Dios para demostrar su poder, ¿qué sucede si, en esas profundidades inaccesibles donde la luz nunca ha brillado, todavía está allí? ¿Qué pasa si está dormido como Cthulhu en el fondo del mundo esperando? Y con nuestros submarinos nucleares emitiendo pulsos de sonar cada vez más profundos, con el calentamiento global cambiando las corrientes oceánicas y calentando lentamente incluso el abismo. ¿Qué pasa si no solo está allí? ¿Qué pasa si lo estamos despertando? Así que la próxima vez que estés en la orilla, mirando cómo rompen las olas, pregúntate a ti mismo, ¿a qué le tienes miedo realmente? ¿Es al destello de un tentáculo bajo la espuma, algo que puedes ver y nombrar como el Kraken? ¿O es a la oscuridad impenetrable que yace más allá de la plataforma continental? Esa oscuridad que te hace sentir pequeño e insignificante. Ese vacío frío que no sabe tu nombre, pero que aún así sientes que te está observando. Ese es el terror del que hablamos aquí. Es el terror que no es un animal, sino una pregunta. La pregunta de qué más yace oculto, no solo en el mar, sino en los rincones oscuros de nuestra propia historia y nuestra propia mente. Este canal es una inmersión en ese abismo. No estamos aquí para cazar a los monstruos que podemos exhibir en un museo. Estamos aquí para desenterrar los horrores que se niegan a ser catalogados, los miedos que se esconden en la teología, en la filosofía y en el folclore tan antiguo que se ha fusionado con la verdad. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también sientes esa atracción por la oscuridad. Entiendes que las historias más aterradoras no son las que terminan con la muerte del monstruo, sino las que nos obligan a preguntarnos si el monstruo fue siquiera lo peor que había allí abajo, o si era solo el guardián de algo mucho peor. ¿Crees que el Leviatán fue solo una alegoría, una herramienta de control piadosa inventada por hombres sabios para mantener a raya el orgullo de la humanidad?
¿O sientes en tus huesos que los escritores antiguos estaban describiendo algo que vieron? Algo que la ciencia moderna, con toda su arrogancia, simplemente no tiene las herramientas para encontrar. ¿Qué es más aterrador? ¿Un universo controlado por un dios que posee semejante mascota o un universo indiferente donde algo así puede existir sin ningún propósito? Quiero leer tus teorías en los comentarios. Dime qué te provoca más escalofríos. Si crees como nosotros que los horrores verdaderos no son los monstruos que podemos ver, sino aquellos que acechan en el fondo de nuestra imaginación y en los abismos inexplorados de la historia, entonces este es tu lugar. Haz clic en ese botón de suscripción. Únete a esta expedición a las profundidades. No te prometemos respuestas fáciles. No te prometemos que encontrarás la luz. Te prometemos que te mostraremos la vastedad de la oscuridad que otros tienen demasiado miedo de explorar. Suscríbete y conviértete en parte de esta tripulación que se atreve a mirar más allá del borde del mapa. Si esta historia te ha provocado un sudor frío, si te ha hecho mirar 2 veces la próxima mancha de oscuridad en el agua, si sientes que has entendido la diferencia entre el miedo al Kraken y el pavor al Leviatán, entonces demuéstralo. Dale a me gusta a este video. No es solo un clic, es una señal para el algoritmo, sí, pero también es una señal para nosotros. Es tu forma de decir entendido. Siento el mismo pavor. Sigan cavando. Ayúdanos a que esta oscuridad llegue a más mentes que estén listas para recibirla. Pero suscribirse no es suficiente para navegar estas aguas oscuras. El abismo es vasto y es fácil perderse. Asegúrate de activar la campana de notificaciones. Queremos que seas el primero en saber cuándo zarpamos de nuevo. Queremos que estés en cubierta con nosotros cuando desenterremos la próxima leyenda olvidada, el próximo terror teológico o el próximo monstruo que la ciencia ha decidido ignorar convenientemente. No te arriesgues a que el algoritmo te oculte la verdad. Toca la campana y mantente alerta. El próximo descubrimiento podría ser el que te impida dormir para siempre. Hablemos de lo que acabamos de presenciar. ¿Cuál fue el momento de esta historia que realmente se te metió bajo la piel? ¿Fue el capellán en el barco que se hundía reconociendo a la mascota de su dios? ¿Fue la descripción de Job, un arma viviente de poder divino? ¿O fue esa imagen final, el Kraken, el terror de los mares, siendo cocinado accidentalmente por una amenaza que ni siquiera se dio cuenta de su existencia? Quiero saber qué parte de esta leyenda te perseguirá esta noche. Búscanos en la sección de comentarios y comparte tu terror. El abismo del que sacamos estas historias es vasto, pero tú tienes tus propios mapas. Has escuchado susurros en tus propias ciudades, en los libros de historia de tu familia, en las leyendas locales que la gente cuenta en voz baja. ¿Qué leyenda oscura merece ser desenterrada a continuación? ¿Qué monstruo, qué evento, qué misterio sin resolver crees que necesita ser arrastrado a esta luz sombría? Escribe tus sugerencias en los comentarios. Esta no es solo nuestra búsqueda, es la tuya. Dinos qué oscuridad quieres que exploremos juntos. Este no es un canal para los débiles de corazón. Es un puerto para aquellos que entienden que el miedo es una herramienta de comprensión. Es para aquellos que no se conforman con las explicaciones simples o los finales felices. Al suscribirte, al comentar, al ser parte de esto, estás diciendo que prefieres la verdad aterradora a la mentira reconfortante. Eres parte de una comunidad que sabe que mirar fijamente al abismo es la única forma de entender realmente nuestro lugar en él, y que a veces, solo a veces, el abismo nos devuelve la mirada. Gracias por unirte a nosotros en esta inmersión. Recuerda, las historias más importantes no son las escritas en los libros de historia, son las que están talladas en la piedra en el fondo del océano, esperando pacientemente a que la marea baje y alguien sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto como para leerlas. Y nosotros siempre estamos buscando. Buenas noches y que vuestros sueños no sean demasiado profundos.